¿Alguna vez te has preguntado si existe algo más allá de la realidad que percibimos? Hoy te contaremos la historia de un hombre que trascendió las barreras del tiempo y el espacio, exploró dimensiones ocultas y volvió para revelarnos secretos que cambiarán tu perspectiva para siempre. Este hombre fue Robert Alan Monroe, un pionero en la exploración de la conciencia, cuyo legado aún impacta a millones. Prepárate para un viaje alucinante. La historia de Robert Monroe y su descubrimiento del segundo cuerpo. Robert Alan Monroe fue un empresario estadounidense exitoso en la industria de la radio durante los años 50. Alejado completamente de cualquier inclinación espiritual, filosófica o religiosa, su vida se centraba en su familia y su carrera profesional. Sin embargo, en 1958, a sus 43 años, su vida cambió radicalmente cuando comenzó a experimentar fenómenos que desafiaban toda lógica y comprensión. Una tarde, mientras descansaba, una vibración intensa sacudió su cuerpo. Monroe sintió miedo, pensando que algo grave ocurría. Pero los médicos le aseguraron que estaba completamente sano. Aunque inicialmente asustado, su curiosidad lo empujó a explorar más a fondo. Fue entonces cuando permitió que las vibraciones lo guiaran, y experimentó por primera vez lo que llamó una separación de su cuerpo físico. En este estado, creyó que estaba al borde de la muerte. Lejos de ser una experiencia aislada, estas vivencias se repitieron, y Monroe aprendió a controlar y dominar el proceso. Descubrió que su conciencia podía moverse fuera del cuerpo físico, accediendo a lo que describió como un segundo cuerpo. Este vehículo energético le permitió explorar realidades no físicas y trascender las barreras del espacio y el tiempo. A medida que Monroe profundizaba en estas experiencias, comenzó a darse cuenta de que la muerte no era el fin, sino una transición hacia otro estado de existencia. Esto cambió radicalmente su perspectiva de la vida y lo llevó a documentar meticulosamente sus vivencias, estableciéndose como un pionero en el estudio de los estados alterados de conciencia y los viajes fuera del cuerpo. Los tres escenarios, realidades exploradas por Monroe. Robert Monroe categorizó sus descubrimientos en tres escenarios principales, cada uno representando diferentes dimensiones de la conciencia. Primer escenario. Este corresponde a nuestra realidad física, el mundo material en el que vivimos y experimentamos el día a día. Según Monroe, es una dimensión limitada por las leyes de la física y nuestras interacciones físicas. Aquí, las experiencias están moldeadas por nuestras percepciones sensoriales y el tiempo lineal al que estamos acostumbrados. Segundo escenario, esta dimensión no física es radicalmente distinta. Aquí, Monroe describió un mundo donde el tiempo no existe en la forma que conocemos. Pasado, presente y futuro fluyen simultáneamente. En este estado, el pensamiento se convierte en la fuerza creadora principal, moldeando la realidad de manera instantánea. En este escenario, las emociones juegan un papel crucial y los habitantes, que incluyen seres vivos y muertos, se ven afectados por sus deseos, temores y energías internas. Tercer escenario. Este plano es similar a nuestra realidad física, pero con diferencias significativas. Monroe observó que la tecnología y el desarrollo científico en este mundo seguían caminos completamente distintos. Por ejemplo, no había electricidad ni petróleo, y los sistemas de transporte dependían de trenes de vapor. En un momento, Monroe habitó el cuerpo de un individuo en este plano, lo que lo llevó a teorizar sobre la existencia de universos paralelos. Este tercer escenario sugirió que podrían existir versiones alternativas de nosotros mismos viviendo vidas distintas en otras realidades. Cada uno de estos escenarios ofrece un enfoque diferente sobre la naturaleza de la conciencia y la existencia, y demostró que la realidad va mucho más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. El impacto de sus descubrimientos en la ciencia y la CIA. El trabajo de Robert Monroe no solo influyó en el ámbito personal de quienes experimentaron sus enseñanzas, sino también en áreas científicas y gubernamentales. Uno de los aspectos más intrigantes de su legado fue la atención que recibió por parte de la CIA. En 1974, Monroe fundó el Monroe Institute, un centro de investigación dedicado a estudiar los estados alterados de conciencia y los viajes fuera del cuerpo. Allí desarrolló la tecnología conocida como HemiSync, una herramienta que sincroniza los hemisferios cerebrales utilizando frecuencias binaurales.
Este avance tecnológico permitió a las personas alcanzar estados profundos de relajación, meditación y, en algunos casos, experiencias fuera del cuerpo. La CIA, interesada en las posibles aplicaciones de estos estados alterados de conciencia, incorporó las técnicas de Monroe en programas como el Proyecto Gateway y Stargate. El Proyecto Gateway exploraba cómo la mente podía operar más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio, mientras que Stargate utilizaba habilidades psíquicas como la visión remota para fines de espionaje. Aunque Monroe no participó directamente en estos proyectos, su tecnología y metodología tuvieron un impacto significativo. Sus descubrimientos demostraron que la conciencia humana podía trascender las barreras físicas, lo que abrió posibilidades tanto en el ámbito científico como en el de inteligencia. Esto también proporcionó un reconocimiento oficial a sus métodos y sugiere que sus ideas eran más que simples especulaciones, sino herramientas con aplicaciones prácticas en áreas complejas como el espionaje y la exploración de la conciencia. El concepto de Loach y el propósito de la existencia humana. Uno de los conceptos más controvertidos e intrigantes que Monroe presentó fue el del Loach. Según sus experiencias, Loach es una energía generada por las emociones humanas, especialmente aquellas intensas como el amor, el sufrimiento, el miedo y la adoración. En una de sus experiencias en el segundo escenario, Monroe recibió lo que describió como un paquete de información. Según este relato, entidades cósmicas habrían creado la Tierra como un espacio para cultivar esta energía emocional, comparable a un jardín o una granja. Aunque este concepto ha sido interpretado de diversas maneras, Monroe lo entendió desde una perspectiva más metafísica que negativa. Además, Monroe exploró el propósito de la existencia humana, concluyendo que la vida en el plano físico es una oportunidad para aprender y evolucionar. Según él, los humanos eligen encarnar en este mundo para experimentar, crecer y superar limitaciones emocionales y físicas. Sin embargo, una vez aquí, olvidamos este propósito original y nos quedamos atrapados en un ciclo de renacimientos. Para romper este ciclo, Monroe introdujo la idea de velocidad de escape, un estado de conciencia elevado que nos libera de las ataduras emocionales y físicas. Alcanzar esta velocidad implica elevar nuestra vibración y expandir nuestra comprensión de la realidad, permitiéndonos trascender hacia niveles superiores de existencia. El segundo escenario, leyes de la realidad y el poder del pensamiento. El segundo escenario descrito por Robert Monroe es una dimensión que desafía completamente nuestra comprensión del mundo físico. Según Monroe, este plano no tiene leyes físicas como las conocemos. El tiempo, por ejemplo, no fluye de forma lineal. Pasado, presente y futuro coexisten en un flujo continuo, creando un eterno ahora. Una de las leyes fundamentales de este escenario es que el pensamiento es la fuerza creativa primaria. En este estado, la realidad no se experimenta como algo externo e independiente, sino como una manifestación directa de los pensamientos, emociones y deseos del individuo. Monroe explicó que en este plano, eres lo que piensas, lo que significa que tus pensamientos dan forma literalmente a tu entorno y tus interacciones. Monroe también observó que este escenario está habitado por entidades de diferentes niveles de inteligencia, con las cuales es posible comunicarse. Estas entidades, al igual que los humanos que experimentan este plano, se ven profundamente influenciadas por sus pensamientos y emociones. De hecho, Monroe señaló que las áreas más cercanas al mundo físico están pobladas por seres que parecen atrapados en estados emocionales negativos, como miedo, ira o confusión. Estas emociones no resueltas los mantienen anclados a esta dimensión, incapaces de avanzar. El segundo escenario no solo redefine la percepción del tiempo y la materia, sino que también subraya la importancia de controlar las emociones. Monroe describió cómo, en sus primeras experiencias en este plano, se sintió abrumado por sus propios miedos y emociones reprimidas. Aprender a navegar por este espacio requirió enfrentarse a esos miedos y encontrar un equilibrio emocional. Este proceso de adaptación es crucial, no solo para explorar este escenario con éxito, sino también para progresar en el desarrollo espiritual y emocional. Según Monroe, este aprendizaje es un paso esencial para avanzar a niveles más elevados de existencia, tanto en esta dimensión como en otras. El tercer escenario, un mundo alternativo y las teorías de los universos paralelos.
El tercer escenario de Robert Monroe se presenta como un mundo sorprendentemente similar al nuestro, pero con diferencias clave que lo hacen único. Según Monroe, esta dimensión tiene su propia naturaleza, ciudades, habitantes y estructuras sociales, pero su tecnología y progreso científico siguen caminos completamente distintos a los de nuestra realidad. En este escenario, Monroe observó que no existían dispositivos eléctricos ni fuentes de energía como el petróleo. En su lugar, los trenes de vapor dominaban el transporte, y las tecnologías modernas que damos por sentadas no estaban presentes. A pesar de estas diferencias, la sociedad en este mundo alternativo parecía funcional y organizada, aunque basada en principios muy diferentes a los nuestros. Lo más impactante de sus experiencias en este escenario fue cuando Monroe habitó el cuerpo de un individuo que vivía allí. Durante este evento, a pesar de ser consciente de su identidad original, se sintió profundamente conectado con las emociones y recuerdos de la persona que habitaba. Esta experiencia lo llevó a teorizar que el cuerpo que ocupó no era de alguien completamente ajeno, sino una versión alternativa de sí mismo. Monroe sugirió que este tercer escenario podría representar un universo paralelo donde otras versiones de nosotros mismos existen y viven vidas completamente diferentes. Esto planteó una pregunta fascinante. ¿Podrían los universos paralelos ser accesibles a través de la conciencia y el segundo cuerpo? Estas experiencias no solo desafiaron la percepción de la realidad de Monroe, sino que también abrieron nuevas posibilidades para comprender la existencia de múltiples realidades simultáneas. Además, reforzaron la idea de que la conciencia no está limitada por el tiempo, el espacio o incluso por un solo cuerpo físico. El legado del Instituto Monroe y EMI-Sync. Uno de los aportes más significativos de Robert Monroe fue la creación del Instituto Monroe en 1974. Este centro de investigación se fundó con el objetivo de estudiar los estados alterados de conciencia y ayudar a las personas a explorar su propia percepción más allá de los límites físicos. El instituto desarrolló una herramienta revolucionaria conocida como EMI-Sync. Esta tecnología utiliza frecuencias binaurales para sincronizar los hemisferios del cerebro, permitiendo a las personas alcanzar estados profundos de meditación y relajación. En algunos casos, EMI-Sync facilitó experiencias fuera del cuerpo similares a las que Monroe había descrito. La tecnología no solo ganó popularidad entre los entusiastas de la meditación y la espiritualidad, sino también entre científicos y agencias gubernamentales. La CIA, por ejemplo, reconoció el potencial de EMI-Sync en sus proyectos de exploración de la conciencia, como Gateway y Stargate. Estas colaboraciones llevaron a un mayor reconocimiento del Instituto Monroe como un líder en el estudio de la mente y la conciencia. Hoy en día, el instituto continúa desarrollando programas y tecnologías basadas en el trabajo de Monroe. Su legado sigue inspirando a miles de personas a explorar los límites de la mente humana y a cuestionar las barreras entre la realidad física y los reinos no físicos. El EMI-Sync sigue siendo una herramienta poderosa para quienes buscan expandir su conciencia y conectarse con dimensiones más profundas de la existencia. Así que, ¿qué opinas? ¿Te atreverías a explorar más allá de los límites de la realidad conocida? Si este vídeo te dejó reflexionando, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima, exploradores de la conciencia.